La OTAN ha sido un pilar fundamental de la seguridad y la política internacional desde su creación en 1949. No sé a quién pretende engañar, de verdad. Me imagino que a personas que hayan estado viviendo en los últimos 30 años debajo de una piedra en una isla remota del Pacífico y no hayan leído absolutamente ninguna noticia sobre las consecuencias de las acciones de la OTAN. O a personas que tengan el electroencefalograma más plano que un disco. Antes de empezar, debo reiterar la aclaración que hice en el vídeo que le dediqué a la guerra de Kosovo. Estar en contra de la OTAN no implica simpatizar con Vladimir Putin, con Jomenei o Kim Jong-un. De nuevo, a mí puede no gustarme el FC Barcelona, pero eso no me hace fan del Real Madrid. Sí, ya sé que esto es lo mismo que aclaré en el vídeo sobre Kosovo, pero lo tengo que reiterar aquí porque si no, sé por experiencia que van a salir un montón de fanáticos a decir pendejadas, que seguramente saldrán igualmente, pero al menos así yo me curo en salud. La información que he usado para hacer este vídeo fue extraída de estos dos libros que estaréis viendo en pantalla, y la he complementado con otros artículos que tendréis en la descripción y en el comentario fijado. Y no, antes de que salga ningún iluminado atlantista a decirme nada, no son fuentes sospechosas de prorrusas o pro-chinas. Por cierto, algo muy típico del argumentario atlantista es desprestigiar al mensajero sin prestar atención al contenido. Sospecho que porque realmente no tienen otra cosa que decir. En fin, vamos con el vídeo. Oh, no creeríais de verdad que me voy a limitar a condenar las intervenciones de los últimos 30 años de la OTAN, ¿verdad? No, yo no me conformo con desenmascarar sus acciones actuales, la voy a desmontar desde sus orígenes. Bien, vamos a ver. La OTAN fue fundada el 4 de abril de 1949 entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países de Europa Occidental menos importantes, en teoría para hacer frente a la amenaza comunista. Pausa. Aquí me dirijo a unos cuantos anticomunistas que me han dicho en los últimos años que la OTAN se fundó para hacer frente al Pacto de Varsovia y simplemente quiero preguntarles si saben contar, porque 1949 va antes de 1955. Fin de la pausa, sigamos. Pero, como todo, la realidad es algo más compleja que una película de Hollywood. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente estaba claro quién iba a quedar como primera potencia mundial. Las principales naciones europeas habían quedado arrasadas por la guerra. Estados Unidos, por el contrario, apenas había sufrido destrucción en su propio territorio y su economía estaba en auge, por lo que era el candidato perfecto para suceder al Imperio Británico en el dominio mundial, algo que algunos intelectuales y políticos británicos ya habían previsto en el siglo XIX. Si queréis saber más sobre esto, os recomiendo ver estos dos vídeos sobre Cecil Rhodes que os dejaré en la descripción. Esto Estados Unidos ya lo veía venir en 1941. Los diseñadores de la política exterior de Washington creían firmemente que la hegemonía de Estados Unidos debía reemplazar al colonialismo de las potencias europeas, vendiendo el imperialismo estadounidense como más benevolente, y por supuesto que lo era. Preguntadle a los indígenas de América del Norte. En 1944 se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos organismos mediante los cuales Estados Unidos esperaba que las naciones capitalistas superaran sus diferencias y evitar conflictos que podrían suponer el fin del modo de producción capitalista, como casi había sucedido con las dos guerras mundiales. Por esa misma razón se creó en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, sustituyendo a la antigua Liga de las Naciones, esta vez con Estados Unidos incluido. ¿Sabéis eso que dicen algunos de que la ONU es inútil? Bueno, esto se puede explicar desde sus orígenes. Desde el mismo momento de su creación, los funcionarios estadounidenses se esforzaron por garantizar que la ONU sirviera principalmente a los intereses de Estados Unidos. Así, en la Carta de Naciones Unidas, Estados Unidos consiguió introducir 4 artículos, del 51 al 54, que 4 años después le permitirían crear la OTAN legalmente. La aprobación de estos 4 artículos sentó un precedente para algo que sería muy frecuente en los siguientes años. Aquí podemos inaugurar una sección a la que vamos a llamar "Los gringos siendo unos hipócritas de mierda", da igual cuando escuches esto. Mientras que Estados Unidos le decía a todo el mundo que no debían actuar de forma egoísta, ellos lo hacían y lo hacen constantemente. Un ejemplo claro de esto sería en 1946, cuando se intentó por primera vez establecer un control internacional sobre el armamento nuclear. Estados Unidos decía ser sincero en sus exigencias de control, pero cuando Rusia propuso que todas las potencias abandonaran este tipo de armamento, Estados Unidos insistió que se limitasen las restricciones, permitiéndoles quedarse con el armamento nuclear del que ya disponían. Y, por toda la cara, los gringos exigieron que se llegara a acuerdos sobre los mecanismos de control nuclear porque esto implicaría conceder a los inspectores anglosajones que se desplazaran libremente por el territorio soviético, pero no permitían hacer lo mismo a los inspectores soviéticos en territorio estadounidense porque la hipotenusa. A lo que Rusia, obviamente, se negó. Los planes de hegemonía de Estados Unidos, como veis, tenían un pequeño obstáculo: Rusia. Pese a haber sufrido un nivel enorme de destrucción durante la guerra y haber sufrido también un montón de bajas civiles y militares, gracias a la economía planificada se estaba recuperando a gran velocidad, tanto económica como socialmente, y su influencia geopolítica estaba también en auge, controlando buena parte de Asia Central y habiendo recuperado los territorios que el Tercer Reich le había arrebatado durante la guerra. El auge de Rusia en Europa continental complicaba nuevamente la hegemonía anglosajona y la traslatio imperi de Reino Unido a Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos no podía
quería simplemente romper con Rusia. No, pensar que hasta 1947 la mayoría de las personas, tanto en los países de Europa como en los propios Estados Unidos, no eran hostiles a la URSS. La mayoría seguía valorando positivamente el rol decisivo, le joda a los anticomunistas lo que les joda, del Ejército Rojo en la derrota del Tercer Reich. Recordemos que el Tercer Reich firmó su rendición incondicional ante la URSS, no ante Estados Unidos y Reino Unido. Además, Estados Unidos antes de 1947 se había mantenido al margen de los conflictos en Europa y Oriente Medio, más allá de las dos guerras mundiales, siguiendo la tradición de evitar enredos en el extranjero, siempre y cuando no fuera para joder a las naciones de Iberoamérica, en especial a México, claro está, porque América para los americanos en realidad solo es América para los gringos. Eso, sin embargo, cambió en 1947 con los problemas que estaba teniendo Reino Unido para mantener el control sobre Grecia. Los británicos se habían apoderado de Grecia durante la guerra, no porque les importara liberar a los griegos del Tercer Reich, véase la masacre que llevó a cabo el ejército británico en diciembre de 1944 en Atenas, sino porque quería proteger su ruta comercial hacia la India, la joya del Imperio Británico. Estados Unidos vio ahí la oportunidad de crear una barrera al comunismo formada por Grecia, Turquía e Irán, y ya de paso hacerse con el control de los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio. Así, el 12 de marzo de 1947, Truman anunció una nueva doctrina de política exterior, denunciando el sistema soviético y ofreciéndose a prestar ayuda a todos los que estuvieran amenazados de agresión por parte de los comunistas locales o grupos afines. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Qué pena que, como siempre que se trata de Estados Unidos, fuera todo una mentira. Utilizando su recién descubierta influencia sobre Grecia, el embajador gringo en el país, el embajador gringo del país, pues, demostró cuán comprometido estaba con la libertad, oponiéndose a la tan deseada amnistía a 17.000 personas por delitos comunes en la anterior guerra civil. Y no conforme con eso, decidió demostrar que estaba muy comprometido con la democracia, apoyando el arresto de otras 14.000 personas y oponiéndose a las elecciones sindicales libres porque eso podría llevar a una ejecutiva comunista. Turquía también recibió su dosis de ayuda a la libertad de la doctrina Truman, y su débil democracia pronto descubriría que la ayuda de Estados Unidos era más bien un lastre que un beneficio. Pero de Grecia y Turquía ya hablaremos más adelante. La doctrina Truman no se limitó a ayudar a Reino Unido a mantener el dominio imperialista sobre Grecia, Turquía y Oriente Próximo, no. Del golpe de estado contra Mohammad Mossadegh en Irán en 1953 podemos hablar en otro momento. Desde hace varios años, algo que preocupaba bastante a los políticos y empresarios estadounidenses era el colapso del modo de producción capitalista. El problema era que Estados Unidos era demasiado próspero y tras la Segunda Guerra Mundial tenía mucho superávit y un excedente económico brutal, pero nadie o casi nadie podía permitirse comerciar con él, ya que las naciones europeas habían quedado arrasadas tras la guerra. La solución: ofrecer miles de millones de dólares del excedente estadounidense a las naciones de Europa Occidental con el fin de que los consumidores y empresarios europeos pudieran comprar bienes a Estados Unidos. El resultado, que para 1947 las naciones europeas ya habían consumido los billones de dólares de Estados Unidos y sus economías no habían mejorado. Así que tras largos debates en el Congreso, finalmente el 5 de junio de 1947, el secretario de Estado George Marshall anunció en un discurso en la Universidad de Harvard el plan de ayuda económica que lleva su nombre, el cual vendió como una oferta generosa de ayuda a toda Europa, en realidad solo para Europa Occidental, para facilitar la recuperación de posguerra. En el fondo, lo que necesitaba Estados Unidos era garantizar la supervivencia del modo de producción capitalista, y tampoco le interesaba ayudar a todas las naciones de Europa, sino que éstas estuvieran lo bastante fuertes como para poder recuperar su capacidad militar y colaborar en la guerra psicológica contra el comunismo. De hecho, George Kennan, uno de los que participaron en los debates que llevaron a la declaración del programa de ayuda, dijo que la oferta se redactó de tal manera que Rusia no pudiera aceptarla. Las tres condiciones que Estados Unidos puso para la oferta fueron: 1. Que Estados Unidos tuviera acceso a los datos económicos y financieros de los países receptores; 2. La reducción de barreras arancelarias por parte de los países europeos para permitir más importaciones, ya tenían bastante con tener que ocuparse de Rusia, no querían que surgiera otra posible potencia en Europa continental; y 3. Que aceptaran de buen grado el renacimiento de Alemania Occidental. Ahora vamos con Alemania, ya estamos llegando, paciencia. Rusia, evidentemente, no podía aceptar esas condiciones ni de coña. Y otra condición que Estados Unidos puso a las naciones de Europa Occidental para recibir su ayuda era que tenían que excluir a los comunistas de sus gobiernos. Esto se lo decían en notas diplomáticas privadas. Entre 1945 y 1947 había sido habitual que los comunistas ocuparan cargos en los gobiernos de Francia, Italia, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Luxemburgo y Noruega, debido a que habían sido los comunistas los que más esfuerzo habían hecho en las resistencias nacionales y populares contra el Tercer Reich. Pero, a partir de 1947, con la excepción de Islandia, ya no había comunistas en los gobiernos de esos países, debido principalmente al chantaje directo de Estados Unidos. Ya para cerrar este punto, una medida adicional
ligada al Plan Marshall que se tomó fue la política de operaciones secretas, de sabotaje, etc., llevadas a cabo por grupos o personas vinculados o partidarios de Estados Unidos, dirigidas por la recién creada CIA, en especial en Francia, Italia y Grecia, donde existían los partidos comunistas fuera del gobierno más fuertes de Europa. Pero de operaciones secretas de la CIA y el MI6 en Europa ya hablaremos más adelante. Y sí, es importante hablar del Plan Marshall porque la aprobación de este llevó directamente a la creación de la OTAN por dos razones principales. Uno, porque el Plan Marshall, al traer de vuelta la estabilidad económica a Europa, con ayuda de unos 10.000 millones de dólares de la época, supuso una marcha atrás en la desmilitarización que se había iniciado entre 1945 y 1947, ya que muchos políticos estadounidenses no podían concebir la presencia militar de Estados Unidos sin la previa creación de un bloque militar en Europa Occidental. Y dos, porque el Plan Marshall influyó directamente en la división de Alemania con la creación de un Estado en Alemania Occidental a mediados de 1949. Alemania, después de haber firmado la rendición incondicional frente a Rusia, se encontraba dividida entre los aliados desde la Conferencia de Potsdam, celebrada entre los días 17 de julio y 2 de agosto de 1945. En esta conferencia se había acordado el establecimiento de una autoridad militar interaliada, cuyo poder residiría en un Consejo Supremo de Control formado por los comandantes de las 4 zonas de ocupación, la francesa, la británica y la estadounidense al oeste y la rusa al este. Con la capital, Berlín, ocurrió exactamente lo mismo. La mitad oeste se la repartieron Francia, Estados Unidos y Reino Unido y la mitad este se la quedó Rusia. Gran error táctico por parte de Rusia. Ahora enseguida veremos por qué. También se había acordado implementar el llamado Plan de las 4 Ds, el cual debía ser la base para la reconstrucción y renacer de Alemania, siendo estas 4 Ds: 1. Desnazificación, es decir, todas las organizaciones del NSDAP debían ser disueltas y la administración debía ser depurada de los simpatizantes del nazismo, y los criminales de guerra debían ser enviados a los juicios de Nuremberg para ser juzgados. 2. Desmilitarización y descartelización, es decir, que todas las organizaciones militares y paramilitares debían ser disueltas y la industria militar debía ser desarticulada. Y 3. Democratización, devolver a la legalidad a todos los partidos y sindicatos, celebrar elecciones locales y restablecer las libertades civiles. También se establecerían mecanismos de ayuda para el desarrollo de una economía alemana de paz, pero lo más importante fue que sería una sola Alemania unificada y neutral. Igual ya vamos a ver que a Estados Unidos le valieron verga los acuerdos de Potsdam. Ya en abril de 1947, los planificadores y estrategas militares de Washington habían discutido las implicaciones militares del Plan Marshall. En lo que respecta a Alemania, reconocieron que el fortalecimiento de Alemania Occidental en un contexto de rearme de Europa tendría un efecto negativo en las relaciones internacionales y podría hacer que la ONU se volviera ineficaz. Y por supuesto que querían que se tomase en consideración el rearme de Alemania, ni 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro que en esos instantes el rearme de Alemania no era posible políticamente, más que nada porque los acuerdos de Potsdam estaban aún demasiado frescos. Hasta diciembre de 1947 persistió la esperanza de que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre el futuro de Alemania y ni se discutía la posibilidad de una alianza del Atlántico Norte. Fue tras el fracaso de las negociaciones en diciembre, cuando los delegados soviéticos regresaron a casa, que tanto el general Marshall como el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ernest Bevin, sacaron a colación la cuestión de un tratado atlántico. Las primeras discusiones altamente secretas sobre el Tratado del Atlántico Norte comenzaron en marzo de 1948, al mismo tiempo que las discusiones sobre el Plan Marshall en el Congreso estadounidense alcanzaban su punto crítico. Hasta entonces, buena parte del trabajo necesario para que el tratado fuese posible fue realizado por funcionarios británicos, en especial Bevin, con alguna colaboración menor de franceses, belgas y neerlandeses, ya que antes del fin definitivo de la guerra, en 1944, algunas naciones de Europa Occidental ya estaban trazando planes para formar una alianza militar que contuviera cualquier intento de resurgimiento de Alemania, compartir los costes de la guerra y poder aferrarse a lo que pudieran de sus imperios coloniales. En estas negociaciones, el único que consideró a Rusia como una amenaza fue Reino Unido. ¡Qué sorpresa! Y también en estas negociaciones acordaron ayudarse mutuamente en la lucha contra los movimientos anticolonialistas que empezaban a ganar fuerza en sus territorios de ultramar. Y sí, Estados Unidos apoyó todo esto. Volvamos un momento a 1947. La primera alianza entre potencias occidentales se firmó el 4 de marzo de 1947 entre Francia y Reino Unido, siendo su principal función la defensa común frente a cualquier amenaza de Alemania. Y el 17 de marzo de 1948, promovido considerablemente por Marshall y otros oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos, se firmó el Tratado de Bruselas. Francia y el Benelux lo tomaron como una medida más para defenderse de Alemania, mientras que Bevin y sus consejeros en Reino Unido lo tomaron como una gran medida para enganchar a Estados Unidos. Como dijo Marshall, el Congreso estaría más dispuesto a aprobar su plan de ayuda económica a Europa Occidental si veían que los europeos se hacían cargo de su propia defensa, y además estarían más abiertos a que Estados Unidos entrara en una alianza militar con ellos. En abril de 1948, finalmente, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Plan Marshall. Entre los días 22 y 27 de marzo, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se reunieron en secreto en
en el Salón de Guerra del Pentágono para discutir la formación de una alianza del Atlántico Norte. El borrador resultante de estas negociaciones era tremendamente parecido al tratado definitivo mediante el cual se fundó la OTAN y seguía más o menos la misma línea del Tratado de Río de 1947, firmado entre Estados Unidos y los países de Iberoamérica, que va en la misma línea de la doctrina de Monroe y el corolario Roosevelt, dejando las puertas abiertas a una intervención militar estadounidense en Europa Occidental en caso de que vieran peligrar sus intereses. Y por supuesto también estaba abierto a permitir una ofensiva anticomunista mejor organizada. Acordaros de esto para más adelante. Rusia se enteró de esto gracias a su espía bajo el nombre de Donald McLean, un funcionario de asuntos exteriores con base en Washington. Entra Alemania de nuevo porque Estados Unidos afianzó un principio de acuerdo por el cual se invitaría a la Alemania Occidental, pese a que todavía ni era un estado separado, a la futura Alianza Atlántica. A finales de marzo, la inclusión de Alemania en la futura Alianza Atlántica quedó plasmada definitivamente, sin importar que esto implicara la división del país y de Europa en general. Con cada paso que Estados Unidos y Reino Unido daban en la creación de una Alemania occidental militarizada, Rusia intentaba, cada vez más desesperadamente, mantener abierta la posibilidad de una Alemania unida y neutral, manteniendo el espíritu de lo acordado en Potsdam, o, por lo menos, de retirar a las fuerzas occidentales de Berlín. A eso añadid lo que dije antes de que la CIA se encargó de coordinar operaciones secretas en contra de los comunistas o movimientos contrarios a Estados Unidos en Europa, y que Berlín Occidental, siendo un enclave dentro de la zona de control soviética de Alemania, acordada en Potsdam, era uno de los puntos calientes para estas operaciones secretas. El 24 de junio de 1948, Rusia llegó a su límite e impuso un bloqueo sobre Berlín Occidental, desatándose así la primera crisis de la Primera Guerra Fría. Cuando el gobernador militar de Estados Unidos en Alemania, el general Dubignon Clay, preguntó por cuánto tiempo se iba a mantener el bloqueo, el mariscal Vasily Sokolovsky le respondió: hasta que ustedes olviden sus planes de un gobierno germano occidental. El bloqueo de Berlín Occidental fue una respuesta a las provocaciones británicas y estadounidenses, pero el hecho de que se llevara a cabo dio a los halcones belicistas gringos la excusa que necesitaban para proceder con la creación de la Alianza Atlántica, siendo esta la protección de los indefensos civiles alemanes de Berlín Oeste, a pesar de que, como hemos estado viendo, Estados Unidos y Reino Unido fueron los principales responsables de que se impusiera ese bloqueo. Al año siguiente, el 4 de abril de 1949, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros 7 países firman el Tratado del Atlántico Norte, fundándose así la OTAN. De cara al público, proclamaron que pretendía ser una alianza defensiva que pretendía trabajar por la paz en Europa y cumplir con la Carta de Naciones Unidas, lo que, a la luz de todo lo que hemos visto, era una burda mentira. Y para dejar más claras las intenciones reales de la creación de la OTAN, en los años 50, el que fue su primer secretario general, Hastings Ismay, un británico, afirmó que el objetivo era mantener a los estadounidenses dentro, a los alemanes controlados y a los rusos fuera. Y es que a la angloesfera no le conviene que haya una potencia fuerte en Europa continental, llámese esa potencia Rusia, Alemania, Francia, Países Bajos o España. Antes de pasar al siguiente punto, hay algo que me gustaría resaltar. Y es que un año después de la muerte de Stalin, ya bajo la presidencia de Nikita Khrushchev, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, propuso al Presidium soviético que Rusia se uniera a la OTAN en marzo de 1954, propuesta que reiteró en febrero de ese mismo año en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores Europeos. En esta conferencia, Molotov lanzó una propuesta para crear una comunidad europea de defensa que además ayudara a la reunificación de Alemania como una nación neutral durante la Guerra Fría. Esta propuesta fue rechazada principalmente porque relegaba a Estados Unidos a ser un mero observador y porque interrumpía la formación de la OTAN. Molotov respondió a las críticas y dijo que su plan podía revisarse para hacer compatible la CED con la OTAN como alianza defensiva. Y en efecto, en los siguientes meses revisaron el texto. El 31 de marzo, Khrushchev envió una carta a Estados Unidos, Reino Unido y Francia diciéndoles que, si la OTAN detenía su agresividad hacia la Unión Soviética, podían considerar unirse a la alianza para establecer un marco de seguridad común en Europa. La propuesta fue rechazada. Por lo que al año siguiente, el 14 de mayo de 1955, Rusia, la RDA, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Albania, Bulgaria y Rumanía firmaron el acuerdo por el cual se formó el Pacto de Varsovia como respuesta a la OTAN. China, Corea del Norte y Mongolia se convirtieron posteriormente en miembros observadores. Es cierto que los artículos 1 y 2 del Tratado Fundacional de la OTAN establecen que la organización se creó con la idea de defender la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la justicia, el bienestar y la independencia de sus miembros. Y además el artículo 5 dice que si un miembro se ve amenazado, los demás irán a ayudarle. Pero no hay que quedarse con lo que está escrito sobre el papel, porque muchas veces no se cumple, y en el caso de la OTAN, menos todavía.
Aunque Portugal no estuvo presente en las negociaciones que llevaron a la firma del Tratado de Bruselas y no le tuvieron en cuenta en la alianza contra los movimientos anticolonialistas, en 1949 fue invitado a la firma del Tratado del Atlántico Norte, es decir, que fue uno de sus miembros fundadores. Según un artículo que fue publicado 3 años después de la firma del tratado, en 1952, el periódico Foreign Affairs, la importancia de incluir a Portugal en la OTAN estaba no solo en el control de las Islas Azores, sino también en Cabo Verde, a poca distancia del extremo occidental de África, a la altura de Mauritania y Senegal. Aunque estos territorios estaban fuera del área de la OTAN, las islas estaban cerca de la costa del África francesa y de la ruta aérea a América del Sur. Es decir, que les dio absolutamente igual que Portugal para entonces llevara 16 años bajo la dictadura del Estado Novo. Antonio de Oliveira Salazar fue, en un principio, reticente a unirse a la Alianza Atlántica, ya que temía que esto pudiera quebrantar la amistad que existía con la España de Francisco Franco. Franco, por su parte, estaba dispuesto a aceptar el acuerdo siempre y cuando no hubiera pretensiones de ceder ante cualquier tipo de principios de libertad y democracia. Ambos creían que la pertenencia a la OTAN daría credibilidad internacional tanto al régimen del Estado Novo como al nacional católico. Por su parte, Salazar insistía que la OTAN tenía que adaptarse a Portugal y no al revés. En un discurso en la Asamblea Nacional Portuguesa, el 7 de enero de 1949, declaró que la definición de la OTAN es evidentemente desafortunada y padece de la vacuidad e imprecisión de ciertas fórmulas ya en desuso y que son molestas porque se utilizan en todas partes con las interpretaciones más diversas. Y afirmó que Portugal no se sometería a los dictámenes de las instituciones libres. También fue contrario a cederle las tropas portuguesas a la OTAN, aunque algunas de estas cosas cambiaron en 1952 por presiones de Estados Unidos. Y hasta la muerte de Salazar, Portugal fue un aliado casi incondicional de Estados Unidos y Reino Unido en la OTAN. Tras la muerte de Salazar, sin embargo, la situación se complicó y Mário Soares, socialdemócrata y elegido por la Internacional Socialista, empezó a sonar como futuro líder de Portugal. Fue en 1973, después de varias operaciones exitosas de los movimientos de independencia de Angola y Mozambique, que el régimen del Estado Novo empezó a tambalearse. Las guerras en África sacudieron fuertemente la ya debilitada economía portuguesa y el deterioro de las condiciones de vida radicalizó a la juventud. Los militares portugueses también estaban hartos de la guerra y el 25 de abril de 1974, hace 50 años, el movimiento de las Fuerzas Armadas consiguió derrocar al régimen del Estado Novo de Caetano y comenzó la pacífica Revolução dos Cravos, o Revolución de los Claveles en español. Si hay algún portugués viendo esto, por favor que me diga si lo he pronunciado bien. Habría elecciones libres al año siguiente y se introducirían medidas para reducir la desigualdad y modernizar la economía portuguesa. La policía secreta fue desmantelada y los presos políticos fueron liberados. Pero mientras que más de 200.000 personas marchaban por las calles celebrando que la libertad llegaba por fin a Portugal, los líderes de la OTAN manifestaban su ansiedad y los periodistas de la prensa libre, como el Daily Telegraph, hacían comentarios como esta basura del 27 de abril. En términos realistas, los cambios que seguirán al golpe de Estado en Lisboa deben ser considerados como promotores de acontecimientos en la península ibérica y en el sur de África que podrían resultar muy negativos para Occidente. ¿Por quién, pues, doblan las campanas? Me parece absolutamente vergonzoso que tuvieran la cara dura de citar a Ernest Hemingway para defender al régimen del Estado Novo que respaldó a los sublevados de la Junta de Burgos. En fin, les daba mucha ansiedad que, habiendo nombrado Soares a dos comunistas, uno como ministro del Trabajo y otro que era un ministro sin cartera, Portugal fuera a salirse de la OTAN y, en el peor de los casos, unirse al Pacto de Varsovia, algo que no estaba sobre la mesa en ningún momento, haciendo que Estados Unidos y Reino Unido perdieran el control sobre las Azores y sobre Cabo Verde. Los líderes de la OTAN temieron que la participación de Portugal en el grupo de plantas nucleares y otros organismos sensibles no fueran a estar en la línea que ellos deseaban, por lo que suspendieron las reuniones porque no les apetecía incluir a uno de los miembros más democráticos que tenían hasta la fecha. Estados Unidos estaba en un dilema: A. Apoyar la revolución pacífica y democrática de Portugal y ser coherente con los principios que dice defender por una vez en su puñetera existencia, o B. Que la CIA financiase a grupos paramilitares fascistas y derechistas para intentar dar un golpe de Estado contra Soares. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. En marzo de 1975 se produjo un intento de golpe de Estado del general Spínola, que fracasó, y el movimiento de las Fuerzas Armadas empezó a favorecer un sistema de democracia de participación directa. A partir de ahí, Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos y el único miembro del gobierno de Nixon que aún no se había ido por el desagüe del Watergate, empezó a ver rojos por todas partes. Sin embargo, cuando propuso que se excluyera Portugal de la OTAN en favor de la España de Franco, a Franco no le quedaban muchos días para ese punto de todas formas, se quedó más solo que la una. Por su parte, los líderes europeos, que condenaban el uso de la violencia para derrocar regímenes racistas como el apartheid de Sudáfrica, estaban muy a gusto con el uso de la violencia para parar el cambio pacífico en Portugal. Las maniobras navales de la OTAN que se llevaron a cabo frente a las costas portuguesas en febrero, marzo y mayo de 1975 estuvieron claramente diseñadas para influir sobre los acontecimientos políticos internos. Qué casualidad que las maniobras de febrero justo coincidieran con una confrontación política entre elementos pro-OTAN y los que estaban a favor de un Portugal no alineado. Y en cuanto a los intentos de golpe de Estado contra las instituciones resultantes de la Revolución de los Claveles, no solo estuvieron implicados los gringos. Entre marzo y abril de 1975, Franz Josef Strauss, que había ocupado diversos cargos ministeriales en la Alemania Occidental, patrocinó el
el último intento de golpe de estado del general Spínola. Puede que para agradecer al general su papel como mercenario en el bando del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, como dije en mi vídeo sobre Kosovo, la Alemania Occidental tenía una política exterior muy revanchista. Y es que la Alemania Occidental nunca rompió realmente con el Tercer Reich, pero este tema da para mucho y este vídeo ya es lo suficientemente largo y va a ser un dolor de cabeza editarlo, así que lo dejamos para otro momento. Bonita forma que tiene la OTAN de defender a sus miembros, más encima uno de los que estuvo en la firma inicial del tratado. Por suerte, a Portugal no llegaron a hacerle mucho daño. Para ver un caso de la OTAN haciéndole un daño tremendo a uno de sus miembros, hay que viajar un poco más al este del Mediterráneo. A Grecia le costó mucho conseguir su independencia del Imperio Otomano, con una larga guerra de 8 años que abarcó prácticamente toda la década de 1820. Grecia recibió el apoyo de Rusia, Francia y, supuestamente, de Reino Unido. Los otros dos, obviamente, también tenían sus intereses, pero es que Reino Unido actuó en Grecia prácticamente de la misma forma que lo hizo en España durante su propia guerra de independencia. Aprovechar para saquear todo lo que vieran que fuera de valor. ¿Por qué creen que los mármoles del Partenón están en el British Museum y no en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas? Menciono esto porque esta no sería la primera vez que Reino Unido utilizaría a Grecia para sus propios intereses, pasándole por encima como una pisonadora al pueblo griego, siendo este controlar la principal ruta comercial estratégica hacia la India, su colonia más importante. Posteriormente, Estados Unidos le tomaría el relevo para incluir a Grecia en su barrera de contención oriental contra el comunismo, siendo las otras dos piezas de esta barrera Turquía e Irán. A Grecia tras la Segunda Guerra Mundial no le permitieron elegir su propio destino. A pesar de que los comunistas griegos eran los que más habían organizado buena parte de la resistencia contra el Tercer Reich, ello no impidió que Reino Unido y Estados Unidos apoyaran al rey Jorge II, que huyó, como un cobarde, del país cuando la Wehrmacht lo invadió en abril de 1941. Como he explicado brevemente antes, las tropas británicas entraron en Atenas en octubre de 1944 y echaron a las tropas alemanas para restaurar a Jorge II como rey de Grecia. ¿Qué sucedió? Que el pueblo griego no quería saber nada de un rey que los había abandonado, por lo que se rebelaron contra esta decisión. El 3 de diciembre de 1944, en medio de este clima de confrontación, la policía griega, fiel a la monarquía, ayudada por las tropas británicas, disparó contra una multitud de personas en la plaza Sintagma, dejando casi 30 muertos y más de 100 heridos. Este conflicto terminó, en teoría, con la firma del Tratado de Barquiza del 12 de febrero de 1945, en el que el ELAS, el Ejército Popular de Liberación griego, se comprometía a dejar las armas a cambio de que el gobierno monárquico relajara la represión y concediera una amnistía a unas 17.000 personas que habían sido condenadas por delitos comunes durante la guerra. Pero el gobierno monárquico, muy influenciado como vimos anteriormente por Reino Unido y ahora también por Estados Unidos, no solo no aprobó la amnistía, sino que aumentó la represión. Y no solo eso, sino que en el periodo desde la firma de Barquiza y las elecciones de 1946 se dio una cosa conocida popularmente como terror blanco, casi un año en el que escuadrones de derecha, leales al gobierno monárquico, estuvieron cometiendo todo tipo de abusos y crímenes, entre los cuales destacan 165 casos de agresión sexual, 151 secuestros y desapariciones forzosas, 85.000 arrestos y 32.600 torturados y unas 6.700 personas resultaron heridas. Viendo esto, el ELAS consideró que el gobierno monárquico había vulnerado el Tratado de Barquiza y que nunca debió haber dejado las armas, por lo que el 31 de marzo de 1946 retomaron la lucha, iniciándose la Guerra Civil griega, que duraría hasta el 30 de agosto de 1949 y terminaría con la victoria monárquica, exactamente lo que necesitaban Estados Unidos y Reino Unido para que Grecia fuera parte de su barrera de contención al comunismo. El ELAS, por su parte, estaba respaldado por Bulgaria, Albania y Yugoslavia y en menor medida por la Unión Soviética. La Unión Soviética, como hemos visto antes, estaba ocupada con el caso de Alemania. Grecia tardó 3 años en entrar en la OTAN, aún así, debido a que a Estados Unidos le costaba encontrar una explicación coherente de por qué un país tan alejado del Atlántico Norte, en teoría el área de influencia real de la alianza, fuera miembro, aunque finalmente tanto Grecia como Turquía, de la que ya hablaremos, terminaron entrando a la vez en la alianza el 18 de febrero de 1952. Durante los años 50 y buena parte de los años 60, la esfera política griega estuvo dominada por políticos afines a los intereses de Estados Unidos, y a la primera que Grecia intentó deshacerse de ellos en las elecciones de 1958, cuando salió victorioso con un 25% de los votos el Partido Socialdemócrata, entonces EDA, Estados Unidos y sus políticos afines dentro del país comenzaron a preocuparse. Para las elecciones de marzo de 1961, destacadas personalidades del ejército, la policía y el servicio secreto griego, el KIP, trazaron el Plan Pericles. Manda huevos llamar a un plan antidemocrático Pericles. El principal representante del KIP era Georgios Papadopoulos, quedaros con este nombre para más adelante. La CIA tenía pleno conocimiento de este plan y le dio su aprobación. El plan implicaba arrestos, presiones físicas y operaciones psicológicas, mediante los medios de comunicación, contra los que eran denominados amarillos, comunistas, compañeros de viaje o neutrales, incluyéndose en los últimos, sí, a los liberales. La intimidación indiscriminada del ejército durante la campaña electoral de 1961 tuvo un éxito arrollador y la derecha pro Estados Unidos ganó sin problema. Sin embargo, hubo presiones para que se realizara
realizaran unas elecciones más libres. Y tras una victoria parcial en 1963, en 1964 la Unión de Centro de George Papandreou obtuvo una sólida victoria. Pero claro, Papandreou, aunque no era ningún radical e intentó bailar entre dos aguas, despertaba mucha hostilidad en los instigadores del Plan Pericles. Otro motivo por el cual se quisieron quitar de en medio a Papandreou fue Chipre. Los británicos habían comenzado a retirarse de la isla, no sin antes intentar dividirla entre la comunidad griega, mayoritaria, y la turca, minoritaria. En 1964, el secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Acheson, propuso que Chipre se uniera a Grecia, bien, pero con un arrendamiento a largo plazo de aproximadamente una quinta parte de la isla a los turcos para la construcción de una base militar. Mal. Consciente del deseo de independencia de los chipriotas, el gobierno de Papandreou rechazó el plan y aprovechó para escandalizar a la opinión pública estadounidense, dando a conocer la propuesta de la base militar. Y cuando Papandreou quiso defenderse de un intento de golpe de Estado por parte de la derecha, dando a conocer algunos de los secretos del Plan Pericles en 1965, el rey Constantino II le forzó a dimitir. Y si bien la derecha consiguió mantener el poder hasta comienzos de 1967, los demócratas de Papandreou, cada vez más anti-Estados Unidos, se hacían más y más populares, y los grupos pro-Estados Unidos, como siempre, no iban a aceptar esto. Un grupo de generales, exgenerales, el secretario del rey y varios políticos de derechas comenzaron a trazar planes para realizar un golpe sofisticado siguiendo el modelo del golpe de Estado en Turquía en 1961, para tomar el poder de forma rápida y suave e instaurar un año después un régimen no militar alineado con Estados Unidos. La CIA estuvo informada de estos planes y los aprobaba. Finalmente, el golpe se produjo el 21 de abril de 1961, liderado por Georgios Papadopoulos, dando paso a la dictadura de 7 años de los coroneles. El historiador británico helenista Richard Koch, en su libro Grecia bajo mandato militar, publicado originalmente en 1972, explica así el motivo por el cual se dio el golpe de Estado. El efecto de la OTAN fue unificar los intereses geopolíticos de la nación griega con los intereses corporativos y profesionales de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, resulta fácil comprender por qué para una abrumadora mayoría de los oficiales de carrera la alianza es lo más cercano a un sacramento, y por qué se considera a cualquiera que se atreva a cuestionar el papel de Grecia en la alianza como comunista o compañero de viaje. Por lo tanto, se percibió como una amenaza prominente la actitud de una personalidad no comunista con una popularidad creciente como Andreas Papandreou, que sugería repetidamente que seguramente Grecia se beneficiaría de adoptar una línea de inspiración golista frente a la OTAN y Estados Unidos. Uno de los factores que contribuyó a la intervención de 1967 fue la sospecha de que una victoria de Papandreou en las elecciones conduciría inevitablemente a una política neutralista. La dictadura de los coroneles en Grecia cayó por una razón parecida por la cual cayó la Junta Militar Argentina. En el caso de Grecia, fue la invasión turca a Chipre el 20 de julio de 1974. La invasión turca provocó que más de 200.000 civiles griegos chipriotas tuvieran que exiliarse y dejó más de 6.000 muertos, 1.620 desaparecidos y cientos más de heridos. Y Turquía mantiene ocupado el 40% del territorio chipriota con una república que no reconoce ni Dios. ¿Y sabéis por qué Turquía invadió Chipre? Pues esencialmente porque Estados Unidos lo propició. Tras la masacre del 17 de noviembre de 1973, cuando la Junta Militar ordenó abrir fuego contra una manifestación de 5.000 estudiantes en Atenas, dejando 200 muertos, la dictadura de Papadopoulos comenzó a tambalearse. Entonces, en un intento desesperado de mantener el régimen militar, Estados Unidos promovió un golpe en la capital chipriota, Nicosia, para derrocar al arzobispo Makarios III, a quien la CIA ya había intentado asesinar en 1970, y poner a un títere favorable a la junta militar en Chipre. Y esto a Turquía no le gustó un pijo. Y como la junta no pudo evitar la invasión ni la consecuente limpieza étnica del ejército turco contra los chipriotas griegos, terminó cayendo y siendo sustituida por un sistema parlamentario como el anterior a la dictadura. Aunque el nuevo gobierno era pro Estados Unidos, el pueblo griego había terminado hasta las narices de los gringos y el nuevo gobierno terminó teniendo que ceder ante la presión popular y retirar a Grecia de la estructura militar de la alianza, permaneciendo solo en el Consejo del Atlántico Norte. En 1981 el gobierno de George Rallis la volvió a meter, lo que le hizo caer, y Papandreou la volvió a sacar cuando ganó las elecciones. Desde entonces Estados Unidos ha ejercido mucha presión para que Grecia no se vaya de la alianza. En 1999, como mencioné en mi vídeo sobre la guerra de Kosovo, casi la totalidad del pueblo griego se puso en contra de la agresión de la OTAN contra Serbia. Destaca la dignidad que tuvo el capitán Marinos Ritsoudis, que se negó a que la tripulación de su barco, el Temistocles, participara en la campaña militar de la alianza. Siempre nos han contado que España entró en la OTAN en 1986 porque así lo decidieron los españoles en un referéndum, ¿verdad? Bueno, para empezar, ese referéndum solo se hizo porque fue una de las promesas de la campaña electoral del PSOE en 1982, después de que el presidente Calvo Sotelo metiera a España en la OTAN sin preguntarle a nadie. Y es curioso cómo el PSOE pasó del OTAN de entrada no durante la campaña electoral a apoyar el sí en el referéndum 4 años después. La razón por la cual Calvo Sotelo decidió meter a España en la OTAN en 1982 sin preguntarle a nadie fue porque, como reveló en una
entrevista para el periódico La Provincia en 2015 el exministro de Asuntos Exteriores Otero Novas, Estados Unidos amenazó a España con independizar Canarias si no entraba en la OTAN. Y si esto suena parecido a lo que hizo Estados Unidos en Cuba en 1898, porque España se negaba a vendérsela, es porque lo es. Esencialmente, Estados Unidos estaba amenazando a España con una guerra si ésta no se unía a su porquería de organización militar. A continuación os presento una lista de las cosas en las que ha beneficiado la OTAN a España. Ya está, ya he terminado. Pero es que encima a España no le sirve de nada estar en la OTAN porque esta nunca piensa protegerla realmente. Y por una razón muy sencilla, al ser Marruecos, quien está actualmente ocupando ilegalmente el territorio de Sáhara Occidental, antigua provincia española y cuyos habitantes, muchos de ellos, siguen conservando su DNI español, un socio preferente de Estados Unidos, Canarias, Ceuta y Melilla, reclamadas ilegítimamente por Marruecos, no se encuentran bajo el paraguas de protección de la OTAN. Y aunque de boca los miembros de la OTAN dijeron defender a España durante los enfrentamientos en la isla de Perejil entre el 11 y el 20 de julio de 2002, recientemente el exministro de Asuntos Exteriores Federico Trillo ha revelado que, mientras se preparaba la operación de desalojo de la isla de Perejil que Marruecos había ocupado, recibieron una llamada desde Estados Unidos diciendo que España debía cederle a Marruecos no solo la isla de Perejil, sino también las Chafarinas y La Gomera. Ah, y no olvidemos que Gibraltar sigue estando colonizado por Reino Unido, quien no solo no colabora, en lo más mínimo, con el control y la persecución del crimen organizado entre Gibraltar y la línea de la Concepción, sino que, además, manda ahí a reparar sus submarinos nucleares averiados, poniendo en grave peligro a los ciudadanos de Cádiz. ¿Podrían repararlos en Portsmouth? Sí, pero es mejor arruinarle la vida a esos sucios pigs del sur de Europa, supongo. Y no quiero hablar mucho de Gibraltar aquí, pero el Tratado de Utrecht jamás le cedió a Inglaterra soberanía sobre Gibraltar. Le concedió algunas propiedades, pero el peñón seguía siendo español, y la ONU, además, considera Gibraltar un territorio pendiente de descolonizar. Qué beneficioso es que España permanezca en una alianza dominada por dos que han sido, y que a todas luces siguen siendo, sus mayores enemigos históricos. Venga, sí, mandemos a nuestras tropas a morir a una guerra que ni nos va ni nos viene contra una nación que nunca nos ha hecho ningún daño solo porque nos lo pide la anglosfera. ¡Os! Espera, que ya me estoy viendo venir a los atlantistas en los comentarios diciendo que mira, si es verdad que la OTAN protege a sus miembros porque Estados Unidos fue a defender a Turquía en la guerra de Chipre de 1974. Y ¿sabes qué te digo? Que adelante, que lo digan. Solo demostrarán que no han escuchado nada del segmento sobre Grecia en el que expliqué cómo Estados Unidos financió el golpe contra Makarios III que suscitó la invasión turca a Chipre. Con Grecia y Turquía, Estados Unidos siempre ha intentado, y sigue intentando, jugar a dos bandas, para que ninguna de las dos se vaya de la OTAN, y 1974 no fue la excepción. Apoyó el golpe contra Makarios para ver si podía preservar a la Junta Militar de Papadopoulos, que estaba en las últimas desde la masacre de Atenas de noviembre de 1973, y su caída podría hacer que Grecia se fuera de la alianza. Pero tampoco podía condenar completamente a Turquía, o de lo contrario, sería Turquía la que se iría. Pero a lo que vamos, el retraso de la entrada en la OTAN de Turquía se debió, además de porque realmente estaba lejos del Atlántico Norte, a que no tenía ningún vínculo territorial con ningún miembro de la OTAN, y solamente tenía una estrecha lengua de tierra que la unía con Grecia. Además, los turcos eran un pueblo originario de Asia Central y de mayoría musulmana, en contraste con todos los demás miembros de la alianza que eran de herencia cristiana. Y sin embargo, Turquía terminó siendo metida en la OTAN el mismo día que Grecia, el 18 de febrero de 1952, debido a que Estados Unidos y Reino Unido necesitaban contener la histórica rivalidad que ambas naciones tenían desde la caída del Imperio Otomano, en pro de usarlas junto a Irán para su barrera de contención al comunismo. Turquía también era el lugar ideal para colocar bases de ataque contra la URSS y tenerla vigilada. Además, tener a Turquía en la OTAN facilitaría el acceso a los pozos petrolíferos de Oriente Medio y las operaciones militares contra la región del Golfo. Aparte, Turquía controlaba la entrada al Bósforo y la ruta por el estrecho de los Dardanelos, por lo que tenerla dentro de la OTAN le serviría a Estados Unidos para controlar los movimientos de la Marina soviética en caso de guerra, limitándole la salida a alta mar por aguas cálidas. Evidentemente, todo esto se tapó con una retórica anticomunista de que la URSS quería controlar el Bósforo, mira quién habla, gringos, añadiendo que Stalin tenía un plan de expansión que incluiría hacerse con Turquía. Años más tarde, algunos diplomáticos turcos revelaron que estas acusaciones carecían totalmente de fundamento y que solo se había tergiversado una petición de Rusia de que se abriera una negociación sobre el futuro de los estrechos y la cuestión de la frontera para hacer propaganda. El caso es que Turquía fue metida en la OTAN. Dada su ubicación, para justificar su entrada, Estados Unidos tuvo que modificar el artículo 6 del tratado para incluir el Mediterráneo en la zona a defender por la OTAN. Estados Unidos la llenó de bases y otras instalaciones militares, algunas como parte de la estrategia de combate nuclear de Estados Unidos, pero luego, bien que montaron una pataleta y lloriquearon cuando Cuba fue a permitir la instalación de misiles soviéticos en la isla, porque Estados Unidos los tiene para dar, pero no para recibir. Se instaló también el personal de inteligencia de Estados Unidos y entrenaron oficiales turcos en instituciones estadounidenses, y los
líderes militares turcos asumieron posiciones en las instituciones militares de la OTAN. Desde ese momento, los militares turcos no emprendieron ninguna acción militar sin conocimiento previo o tácito de la alianza. El del 2016 no fue el único golpe de Estado que ha habido en Turquía en su historia reciente, aunque para este no hay, de momento, evidencias que apunten a la CIA como instigadora. Desde que entró en la OTAN y antes de la llegada del AKP, ahora vamos con él, ha habido por lo menos 3 golpes militares exitosos en Turquía, y aunque tras la Segunda Guerra Mundial se había intentado mantener a los militares lejos del gobierno, tras el cambio de gobierno en 1950, los militares turcos fueron ganando más y más influencia en el sistema político del país, lo que vino facilitado por la influencia de la Alianza Atlántica sobre la economía turca. A medida que esta última se deterioraba y la acelerada industrialización atomizaba el tejido social del país, las fuerzas armadas fueron cada vez más necesarias para apuntalar el sistema. Con cada golpe los militares ganaban más influencia sobre el gobierno y sobre la industria. Para los años 80, las perspectivas para que Turquía pudiera conseguir tener alguna vez una democracia estable, del tipo que fuera, no forzosamente una democracia liberal, eran aún más pesimistas que en 1952. Es decir, que no debería sorprender a nadie que el Partido de Justicia y Desarrollo, AKP, liderado por Recep Tayyip Erdogan, lleve gobernando desde las elecciones de 2002. Y ya que hablamos del AKP, he de deciros que aquí no puedo mencionar todo lo que ha supuesto el gobierno de este partido para Turquía y para los países que la rodean, de nuevo, porque YouTube me tiraría el vídeo por contenido excesivamente inapropiado. Pero sí que es bueno resaltar que es un partido no solo nacionalista turco, sino neo-otomanista. Y algo más, en 2016 Erdogan se convirtió en portada por decir textualmente que consideraba a la Alemania del pintor austriaco como un ejemplo de gobierno efectivo. Y hablando del pintor austriaco, ya me veo venir los comentarios. ¿Cómo que los antiguos oficiales del Tercer Reich no fueron todos juzgados y condenados en Nuremberg? Ojalá hubiera sido así, pero no. El 20 de julio de 1945, Estados Unidos lanzó la conocida como Operación Paperclip, cuyo objetivo era extraer a los científicos alemanes para llevarlos a Estados Unidos y así conseguir información sobre las llamadas armas maravillosas alemanas. Lo cual, bueno, vale, es comprensible, teniendo en cuenta que Alemania tenía muy buenos científicos entonces. Pero claro, si podían colar a algún oficial militar del Tercer Reich que pudiera ayudarles en su cruzada contra el comunismo, que así fuera, y no colaron solo a uno. En el caso que nos atañe, al menos 8 antiguos oficiales del Tercer Reich acabaron siendo comandantes militares importantes de la OTAN. Y no eran los curritos que llevaban los cafés, precisamente. El primero fue Adolf Heusinger, quien había sido general de la Wehrmacht y fue uno de los principales intelectuales de la Operación Barbarroja para atacar a la Unión Soviética en julio de 1941. También hizo los planes de invasión a Polonia, Dinamarca y Noruega. Pero bueno, pelillos a la mar, supongo, porque su puerta giratoria, en vez de la cárcel, lo cual habría sido normal, fue ser presidente del Comité Militar de la OTAN entre 1961 y 1964. El segundo es Hans Speidel, quien fue jefe de personal de Erwin Rommel y cuya puerta giratoria fue ser comandante supremo de las fuerzas terrestres de la OTAN entre 1957 y 1963. El tercero es Johannes Steinhoff, un piloto de la Luftwaffe condecorado con la Cruz de Hierro, la más alta condecoración del Tercer Reich, que también presidiría el Comité Militar de la OTAN entre 1971 y 1974. El cuarto es Johann von Kielmansegg, no sé si he pronunciado ese último nombre bien, oficial del Estado Mayor del Alto Mando de la Wehrmacht entre 1942 y 1945, premiado con ser el comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN entre 1967 y 1968, o sea, solo un año, pero bueno, fue comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN. El quinto fue Ernst Ferber, un mayor de la Wehrmacht y líder del grupo organizativo de operaciones del Mando Supremo, también condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, que sería comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN entre 1973 y 1975. El sexto fue Karl Schnell, jefe de batería durante la campaña de Francia en 1940 y posteriormente primer oficial del Estado Mayor del 76 Cuerpo Panzer en 1944, condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, y este sustituyó a Ferber en 1975. El séptimo fue Franz Josef Schulze, teniente en la reserva y jefe de la tercera batería del Regimiento de Tormenta Antiaérea 241 y también condecorado con la Cruz de Hierro, y sustituyó a Schnell en 1977. Y por último, Ferdinand von Senger und Etterlin, teniente de la 24ª División Panzer del Sexto Ejército Alemán que participó en la batalla de Stalingrado, que además fue ayudante del alto mando del ejército y fue condecorado con la Cruz Alemana Dorada y sustituiría a Schulze en 1979. Oh, pero que esos 8 antiguos oficiales del Tercer Reich ocuparan cargos con una importancia crucial en la OTAN no tiene ninguna importancia. Seguro que eso no afectaba para nada a su afirmación de defender la democracia y la libertad.
Se ve que a Estados Unidos y Reino Unido no les era suficiente haber conseguido la formación de una alianza militar en Europa Occidental para hacer frente a los socialistas y comunistas del Este, en especial a Rusia, no. De hecho, el miedo al comunismo no se les pasó, por lo que en el marco de la OTAN, el MI6 y la CIA crearon Stay Behind, una red de ejércitos secretos de retaguardia para estar aún más preparados por si llegaba ese supuesto ataque soviético, además de detectar y neutralizar a posibles enemigos internos. Las acciones de Stay Behind eran principalmente atentados terroristas que les culpaban a partidos políticos y movimientos contrarios a los intereses de Estados Unidos en Europa Occidental, en especial si eran comunistas, para demonizarlos y minar su popularidad. Como es bien sabido, en las elecciones a la Asamblea Constituyente del 2 de junio de 1946, en Italia se instauró una república. Desde entonces, los democristianos han dominado el panorama político italiano, a veces sustentándose en partidos de centro o los socialdemócratas, pero en general siempre han sido la fuerza mayoritaria. El principal partido de la oposición siempre fue el Partido Comunista Italiano, que, durante las 3 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, lograría reunir entre un 20 y un 30% de los votos, casi un tercio de la población del país. De nuevo, esto era porque los partisanos habían sido los que habían liderado la resistencia contra el régimen fascista de Mussolini, y habían sido ellos los que le habían ajusticiado el 25 de abril de 1945. Pero Italia había tenido la desgracia de que, tras la conferencia de Yalta, había quedado del lado occidental del mundo, controlado por la anglosfera, y la democracia solo vale si sale lo que a Estados Unidos le da la gana, por lo que la CIA se alió con la mafia, para sorpresa de nadie, y con los grupos derechistas, algunos de ellos fascistas, para frenar el avance del comunismo. Como explica el ex agente de la CIA Victor Marchetti, la mafia, a causa de su naturaleza anticomunista, es uno de los elementos con los que la CIA suele controlar Italia. Ya antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el jefe de lo que por entonces aún era la OSS, la antesala de la CIA, había aconsejado al ministro de Justicia de Estados Unidos reducir la condena de 50 años de prisión del jefe de la mafia, Charles Lucky Luciano, aunque finalmente no se llevó a cabo. En teoría, a cambio de su liberación, Lucky Luciano proporcionaría al ejército estadounidense listas de mafiosos sicilianos influyentes que apoyarían a Estados Unidos cuando su ejército aterrizara en Sicilia en 1943. Después de la guerra, según Marchetti, estaba feliz de mantener una amistad clandestina con la mafia siciliana. En el nombre de la lucha contra el comunismo en Italia, los estadounidenses dejaron a Sicilia completamente a merced de la ley de la calle. Aunque inicialmente los estadounidenses fueron bien recibidos en Italia y les crearon una democracia que pronto se demostraría muy endeble, Estados Unidos y Reino Unido estaban muy nerviosos con la situación política del país debido a la influencia de los comunistas que habían liderado el movimiento partisano, viendo que el comunismo se extendía más allá de Yugoslavia y Grecia. Así que dejaron de enviarle suministros a los partisanos italianos pese a haber cooperado con ellos durante la guerra. Este cambio fue tremendamente decepcionante para los oficiales estadounidenses y británicos que habían luchado junto a los partisanos y para los mismos italianos. Y esta sensación de decepción, y yo diría incluso de traición, aumentaba mientras los comunistas veían cómo Estados Unidos reclutaba a antiguos fascistas y ciertos derechistas para las estructuras de seguridad del Estado, a medida que el anticomunismo se popularizaba. Según el que posteriormente sería subdirector de la CIA entre 1962 y 1966, Ray Klein, es probable que algunos grupos derechistas fueran reclutados y convertidos en Stay Behind, porque ellos nos habrían dado ayuda en la guerra que íbamos a emprender contra el comunismo. Y es que, lejos de limitar su influencia, los servicios de inteligencia gringos les estaban dando las llaves del poder a los derechistas italianos. Como principal bastión contra el comunismo en Italia, Estados Unidos promovió al Partido de la Democracia Cristiana, el cual terminó plagado de colaboradores, de monárquicos e incluso de antiguos fascistas sin rehabilitar. Alcide de Gasperi, no sé si lo estaré pronunciando bien, de ese mismo partido fue nombrado primer ministro y, desde 1946 hasta 1953, gobernó en 8 gabinetes diferentes. En esos años no hubo una depuración seria de los aparatos del Estado de antiguos colaboradores del régimen de Mussolini. De Gasperi, junto al ministro de Justicia Mario Scelba, supervisó personalmente los procesos de rehabilitación del personal que había estado comprometido seriamente con el fascismo. Uno de los personajes más conocidos que fueron reclutados por Estados Unidos fue Valerio Borghese, conocido como el Príncipe el Negro, jefe de la antigua Décima Más, lo estoy diciendo españolizado, una fuerza especial creada en 1941 y aprobada por el alto mando del Tercer Reich que se dedicaba a perseguir y asesinar a disidentes políticos, en especial a comunistas. Borghese iba a ser ejecutado por sus crímenes el mismo día que Mussolini, pero James Angleton, un oficial de la OSS y futuro agente de la CIA, intervino para rescatarle y que así formara parte de los ejércitos secretos de la OTAN contra el comunismo. Aquí no voy a hablar de toda la actividad de la CIA en Italia porque este tema daría para todo un vídeo aparte. Para este vídeo lo más básico que hay que saber es que en diciembre de 1969 se fundó Ordine Nuovo, un movimiento formado por militantes fascistas, ellos mismos se consideraban fascistas, no lo estoy diciendo como insulto, financiado por la CIA y el MI6 en el marco de operaciones secretas de la OTAN, la cual en Italia pasó a conocerse como Operación Gladio, el cual daría comienzo a los años del plomo en Italia. Ordine Nuovo se estrenó con el atentado de Piazza Fontana en Milán el 12 de diciembre de ese mismo año, 1969, el cual dejó 17 muertos y más de 80 heridos. El siguiente ataque de
esta banda fue un atentado terrorista con coche bomba sucedido en un bosque cerca del pueblo de Peteano el 31 de mayo de 1972. La bomba mató a 3 miembros del cuerpo de los Carabinieri, que vendría siendo el equivalente de la Guardia Civil Española en Italia, y dejó un herido. Los Carabinieri habían sido atraídos al lugar por una llamada anónima y al inspeccionar el Fiat 500, en el que estaba puesta la bomba, uno de ellos abrió el capó del coche y así se detonó el explosivo. 2 días después, otra llamada telefónica anónima implicó a las Brigadas Rojas en el atentado. La policía inmediatamente tomó represalias contra la izquierda italiana y unas 200 personas fueron detenidas. Durante los siguientes 12 años, la gente en Italia creía realmente que las Brigadas Rojas habían cometido el atentado, pero no, ya hablaremos de esto más adelante. Pero el peor de estos atentados, sin duda, fue la matanza de la estación de Bolonia el 2 de agosto de 1980, en la cual la detonación de una bomba dejó 85 muertos y más de 200 heridos. Este es el peor atentado terrorista que ha sufrido Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Stay Behind no se limitó a Italia, tuvo sus divisiones en otros países de Europa Occidental y estas operaban de un modo muy similar a la rama italiana. No puedo detenerme en todas ellas porque el vídeo se haría eterno, así que vamos a hacer un repasito de algunas de ellas. Los agentes de Stay Behind estuvieron detrás de los sucesos de la provincia de Brabante, en Bélgica, entre 1982 y 1985, en los cuales fueron asesinadas 28 personas y 40 resultaron heridas. En Turquía, agentes asociados a la trama estuvieron implicados en la masacre de la plaza Taksim en Estambul, el 1 de mayo de 1977, que dejó, se estima, 42 muertos y 220 heridos. La sección en Grecia de Stay Behind ya la he mencionado antes, eran los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los políticos atlantistas que idearon el Plan Pericles, que llevó a la dictadura de los coroneles de 1967. En España, en diciembre de 1990, un informe del CSIS, organismo dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros en Italia, reveló que un agente de Gladio, Carlo Cicuttini, había sido uno de los responsables de la matanza de la Casa de los Abogados de Atocha en enero de 1977, y además los agentes de Stay Behind estuvieron implicados en los sucesos de Montejurra en mayo del año anterior, los cuales acabaron con 2 muertos y 3 heridos. El expresidente Calvo Sotelo afirmó que no había sido informado de Gladio cuando metió a España en la OTAN en 1981. Stay Behind también estuvo detrás del atentado del Oktoberfest en Múnich en 1980, en Alemania Occidental. Este último fue organizado por el propio BND, los servicios de inteligencia de la Alemania Occidental. Y también hay sospechas, aunque ninguna confirmación, de momento, de que esta red de la OTAN también pudiera estar detrás del asesinato del primer ministro sueco Olof Palme en febrero de 1986, un primer ministro que buscaba una Suecia neutral, que fuera amistosa tanto con Rusia como con Estados Unidos. Y ahora seguramente saldrá el pendejo atlantista de turno a decirme que me lo he inventado todo o que todo es una teoría de la conspiración. Y ojalá me lo hubiera inventado todo, pero no. Ya entonces había personas que cuestionaban los hechos expuestos por los medios de comunicación oficiales sobre los atentados que sucedían en Europa. En Italia se empezó a tener constancia de la existencia de esta red en 1984. Ese año el juez Felice Casson decidió reabrir el caso de Peteano y se sorprendió al descubrir la cantidad de errores y mentiras que se habían dicho al respecto de esta tragedia. Lo primero que descubrió fue que no se había hecho una investigación en el lugar de los hechos. También que el informe que afirmaba que el explosivo usado en Peteano era uno habitualmente utilizado por las Brigadas Rojas era una falsificación. Marco Morin, su autor, experto en explosivos de la policía italiana, había entregado un informe pericial deliberadamente erróneo. Resultó que Morin era miembro de Ordine Nuovo, os acordáis de esta organización derechista, ¿verdad? Casson consiguió demostrar que el explosivo utilizado, un C4, el más poderoso disponible en ese momento, era uno frecuentemente usado por la OTAN. Y esto es importante porque, al continuar su investigación, descubrió que el 24 de febrero de 1972, cerca de Trieste, unos meses antes del atentado, los Carabinieri habían encontrado un alijo de armas escondido en el que había tanto armamento como municiones y explosivos C4, como el del coche bomba, y creyeron que habían encontrado un arsenal de una red criminal. Casson consiguió demostrar que esos más de 100 explosivos pertenecían al arsenal de uno de los ejércitos secretos de la OTAN. Y al seguir sobre los pasos de la investigación sobre Peteano y Trieste, Casson se dio cuenta de que la responsabilidad del atentado no era de la izquierda italiana, sino de la organización derechista anteriormente mencionada, Ordine Nuovo, que había colaborado estrechamente con el servicio secreto militar italiano para colocar la bomba de Peteano e identificó a Vincenzo Vinciguerra como el hombre que había realizado la acción. Vinciguerra finalmente fue arrestado y, en el juicio, confesó y testificó que toda una red de simpatizantes en Italia y en el extranjero le había dado cobertura para que pudiera escapar tras el atentado. Ahora se entiende más por qué Morin tergiversó su informe pericial. Y por si eso no fuera suficiente evidencia, en noviembre de 1990 el presidente Giulio Andreotti expuso la red Gladio en el
Senado italiano. Y si todavía no estáis convencidos, un mes después el Parlamento Europeo publicó un extenso informe en el que se detallaba cómo funcionaba todo el entramado y lo condenó explícitamente. Al año siguiente, en octubre de 1991, el Senado belga publicó su informe de cómo había operado Stay Behind en el país, ya que Bélgica también había llevado a cabo una investigación parlamentaria al respecto. Así que lo siento, atlantistas, estos son hechos confirmados que o bien defendéis o no defendéis, pero no podéis decir que son una teoría de la conspiración. Y para los que estáis a punto de poner en comentarios, el pacto de Varsovia era igual. Primero, X era igual o y tú más no son argumentos, así que mal comenzamos. Segundo, demostradlo. El pacto de Varsovia ya se disolvió y sus documentos son públicos, así que si hay algo remotamente parecido al Stay Behind de la OTAN, ahí estará. Tras la disolución del Pacto de Varsovia le llegó el turno a la Unión Soviética, disolviéndose esta el 8 de diciembre de 1991 con el Tratado de Bela-Veza, que dio paso a la Comunidad de Estados Independientes. El socialismo desapareció de Europa del Este y el telón de acero dejó de existir. Lo lógico hubiera sido que la OTAN también se disolviera, pues el que en teoría era su objetivo había sido neutralizado. Pero Julio Anguita, el exsecretario general de Izquierda Unida, tenía razón cuando dijo que ese pensamiento era extremadamente inocente, sobre todo porque creo que he demostrado con bastantes hechos que la OTAN solo se fundó para proteger los intereses de Estados Unidos en Europa. Así que Estados Unidos decidió comenzar a hacer planes para expandir su organización militar, ahora incorporando a países del antiguo bloque socialista, a pesar de que le habían prometido a Rusia que la OTAN no se expandiría ni un centímetro al este de Alemania. La primera expansión se hizo en 1997 y de hecho ya Boris Yeltsin les dejó claro a los estadounidenses que Rusia seguía viendo con malos ojos la expansión de la OTAN. Y no, el acta fundacional firmada entre Rusia y la OTAN ese mismo año no dice absolutamente nada de que Rusia consienta la expansión de la OTAN. Esto se puede comprobar fácilmente si no eres un analfabeto funcional. Pero ¿sabéis lo que sí ocurrió en esos años en los que supuestamente Rusia tenía una bonita relación con el bloque atlantista? En el año 2000, después de ser elegido presidente de Rusia por primera vez, Vladimir Putin, en una reunión con el presidente Bill Clinton, le preguntó si Rusia podría entrar en la OTAN, al igual que había solicitado Khrushchev en marzo de 1954. Y, nuevamente, la propuesta fue rechazada. La segunda expansión de la OTAN se hizo en 2004 y esta incluyó a los países bálticos, incumpliendo así la primera línea roja de Rusia. Esto fue algo que Putin les criticó duramente en su famoso discurso en la cumbre de Múnich el 10 de febrero de 2007. Pero se ve que Estados Unidos no entiende el cristiano, porque en la cumbre de Bucarest de mayo de 2008, el presidente George Bush hijo decidió que pisaría un poco más las líneas rojas de Rusia, prometiendo que incluiría a Ucrania y Georgia en la OTAN. Y antes de que salga ningún otanista estúpido a decirme que eso es legítimo, quizás sería bueno que recordarais algo llamado crisis de los misiles en Cuba y cómo Estados Unidos se puso histérico perdido ante la posibilidad de que Cuba pudiera coger misiles soviéticos en 1961, que nunca llegó a ver. Si las áreas de influencia existen para todos, y si no existen, no existen para nadie. Oh, pero no solo se limitaron constantemente a tocarle las narices a Rusia hasta que Rusia ha dicho, mira, hasta aquí os voy a consentir, chatos. No, durante los 90 la OTAN dio respaldo activo a los separatistas eslovenos, croatas y bosniacos en la República Federal de Yugoslavia, al tiempo que sus periodistas, propagandistas más apropiadamente, como Cristiana Manpur de la CNN, esposa del ex portavoz de la Casa Blanca James Rubin, por cierto, se dedicaban a vender el conflicto como una película de Hollywood, caricaturizando y deshumanizando a los serbios. Antes del bombardeo contra la propia Serbia, Bosnia también recibió unas cuantas dosis de democracia por parte de la OTAN. El 30 de agosto de 1995, unos bombardeos en los cuales también se utilizaron armas de uranio empobrecido. Los gringos dijeron que fue una respuesta a la masacre del mercado de Sarajevo el día 28 de agosto, supuestamente cometida por los serbios, aunque según informes de la ONU citados por el diario El País en 2001, lo más probable es que fueran los yihadistas bosniacos introducidos por Bill Clinton y el presidente independentista de Bosnia, Alija Izetbegović. Esto último, por cierto, es un hecho reconocido hasta por la propia BBC en 2015, o sea que de nuevo, buena suerte tratando de llamar a esto conspiración otanistas. Y teniendo en cuenta que los bombardeos que la OTAN llevó a cabo durante casi 3 meses contra Serbia 4 años después, que dejaron entre 2.500 y 5.700 civiles muertos y más de 12.000 heridos, se basaron en una falsificación, podéis ver este vídeo sobre la guerra de Kosovo de 1999 para entender a qué me refiero, pues no me sorprendería nada que la masacre de Sarajevo la hubieran llevado a cabo los aliados de Estados Unidos sobre el terreno y hubieran usado eso de falsa bandera para atacar a los serbios de Bosnia. Y por cierto, si Serbia, por haber cometido una masacre, se merecía casi 3 meses de bombardeos con 31.000 cargas de uranio empobrecido, ¿cuántos meses de bombardeos se merece Estados Unidos por haber incinerado a más de 200.000 civiles japoneses con 2 bombas atómicas o por haber exterminado a prácticamente la totalidad de los nativos de América del Norte? Solo por curiosidad. Evidentemente, yo no defiendo que se bombardee Estados Unidos, simplemente estoy aplicando vuestra lógica de mierda, otanistas. Después de Serbia, la siguiente víctima fue Afganistán. El 7 de octubre de 2001, supuestamente como respuesta a los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Estados
Estados Unidos invadió Afganistán. En realidad, la cosa es un poco más siniestra y más oscura. No quiero entrar en profundidad en este tema porque a YouTube este tema sí que no le gusta que se trate, así que solo diré que la verdadera razón por la que Estados Unidos invadió Afganistán y se quedó ahí por 20 años tiene mucho que ver con la más que demostrada relación de la CIA con el narcotráfico y con el hecho de que una de las primeras medidas de los talibanes cuando ganaron la guerra civil afgana en los 90 fue prohibir el tráfico de amapolas. Después de su caótica retirada de Afganistán en agosto de 2021, a la administración de Biden se le ocurrió otra manera de que los talibanes no volvieran a prohibir el tráfico de amapolas y fue congelar más de 7.000 millones de dólares en activos afganos. Activos que incluso se negaron a descongelar tanto en junio de 2022 como en marzo de 2023, cuando unos devastadores terremotos azotaron el país. El primero en las provincias de Khost, Logar, Paktia y Patika, al sur de la capital, Kabul, que dejó más de 1.000 muertos y casi 3.000 heridos. Y el segundo en Badakhshan, no sé si lo he pronunciado bien, que dejó 21 muertos y más de 400 heridos. Y aunque pueda sonar como que los estoy defendiendo, si visteis mi dibujo sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021, no defiendo a los talibanes en lo más mínimo, pero de nuevo, Estados Unidos no se opone a ellos por razones morales. Tuvo que ser China la que mandara ayuda humanitaria a las víctimas de los terremotos porque Estados Unidos no pensaba hacerlo de ninguna de las maneras. Todo para que la CIA siga pudiendo lucrarse con la amapola afgana. Esto, por cierto, ha perjudicado gravemente la salud del pueblo estadounidense. Y sí, lo de Afganistán fue una misión de la OTAN, es decir, que Estados Unidos arrastró a sus supuestos aliados a una guerra para proteger el tráfico internacional de amapolas, incluyendo mi país, España. Aquí quiero mencionar el accidente del Yak 42 del 26 de mayo de 2003, en el que murieron 75 militares españoles que estaban regresando a la base de Zaragoza desde Kabul. ¿Qué estaban haciendo allí? Nada que importar a España. Aznar los mandó allí simplemente para poder hacerse él la foto con Bush en las Azores, que por supuesto era lo único que le importaba, porque 20 años después sigue sin haber justicia de verdad para las víctimas y sus familiares. De hecho, es que el gobierno de Aznar hizo un esfuerzo prácticamente nulo en recuperar sus cuerpos de Trebisonda, Turquía, donde se estrelló el avión. La siguiente víctima de la OTAN fue la llamairilla árabe Libia, presidida por el coronel Muammar Gaddafi. No quiero entrar mucho aquí porque creo que me gustaría dedicarle un vídeo completo a Libia, así que de momento solo diré que el único motivo por el cual Estados Unidos, Francia y Reino Unido aprobaron la intervención militar de la OTAN contra Libia en marzo de 2011 fue porque en la cumbre de la Unión Africana de octubre de 2009 Gaddafi había lanzado la propuesta de que la Unión Africana empezara a comerciar con una moneda propia, lo cual amenazaba el petrodólar y el franco francés. Durante esta intervención, la OTAN atacó el suministro de agua potable de la ciudad de Berga, que proporcionaba agua al 70% de los libios, y el 15 de septiembre bombardeó la ciudad de Sirte, dejando 57 civiles muertos. Gaddafi sería asesinado el 20 de octubre y entre agosto de 2012 y mayo de 2014, Libia fue devorada por el caos, con las mafias y grupos armados islamistas repartiéndose el país. El 6 de septiembre de 2016, un comité de asuntos de política exterior de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico emitió un extenso y detallado informe titulado Libya, Examination of Intervention and Collapse and the UK's Future Policy Options, que vino a demostrar que la invasión de la OTAN a Libia se basó en mentiras. La primera guerra civil libia, la de 2011, dejó entre 25.000 y 100.000 muertos, civiles incluidos, entre 3.000 y 4.000 desaparecidos y más de 50.000 heridos. Y así hasta llegar a la situación actual en Ucrania. Lo voy a dejar aquí porque al igual que Libia, Ucrania merece un vídeo entero porque tengo muchas cosas que decir, os lo creáis o no, y no quiero que este vídeo en sí me dure una hora. Pero no, otanistas, siento deciros que Ucrania no os va a servir como argumento a favor de la OTAN. La guerra actual no beneficia a nadie en Europa. El único beneficiario es Estados Unidos, o más concretamente sus armamentistas, que quieren tratar de reindustrializarse a costa de los países de Europa, en especial de Alemania, destruir a Rusia y así tener pista libre para ir a por China. Sí, por si alguno todavía no se ha enterado porque viva debajo de una piedra, el objetivo final de Estados Unidos es ir a por China. Y sí, buena suerte con eso. Y si para eso tienen que sacrificar hasta el último de los ucranianos, no os quepa la menor duda de que los gringos lo van a hacer. ¿De verdad sois tan idiotas para pensar que a los gringos les importa Ucrania cuando ni siquiera saben ponerla en un mapa? Perdonadme si me cuesta un poquito creerme la narrativa de la OTAN sobre la terrible guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Y hay que ser muy tonto o muy ingenuo para pensar que una organización militar que tiene detrás además a las mayores empresas armamentistas del mundo, Lockheed Martin, Northrop Grumman y esa chusma, va a trabajar por la paz. Ahora, como cada vez que he dicho que estoy en contra de la OTAN, empezarán a salir los otanistas a ponerme en comentarios ¿y Putin qué? Claro que quizá es todo lo que pueden decir estos pobres infelices para justificar su defensa de la OTAN, porque los demás argumentos, defensa de la democracia, protección de sus miembros, libertad y todo ese rollo, no se sostienen ni por un segundo. La OTAN no tiene defensa alguna a menos que comparta sus valores y en ese caso, en 2022 tomé la decisión de que no quiero tener nada que ver con ninguna de esas personas, porque no hay ninguna diferencia entre vosotros, otanistas, y alguien que se divierte matando gatitos o pegando niños en el parque. Al final el vídeo ha sido más largo de lo que me esperaba, pero de nuevo, prefiero dejar los hechos y mi postura bien claros antes de que me acusen de quedarme corta. Y a veces quizá me quedo corta en algunas cosas, como por ejemplo en el vídeo sobre
sobre la guerra de Kosovo no mencioné que otro motivo por el cual Estados Unidos apoya tanto al KLA es precisamente porque es una nueva herramienta para reorganizar el tráfico de amapolas en Europa. En fin, yo lo dejo aquí. Si os ha gustado este vídeo, dadle me gusta y dejadme un comentario para decirme qué os ha parecido o si sabíais ya estas cosas. Y también os agradecería mucho que le echaréis un ojo a mi novela, 1999, El fin del milenio, que ya está terminada en mi Wattpad. Y si queréis más de mi contenido, podéis seguirme en Instagram y DeviantArt. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.